de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán con el título de profesora en francés. Es especialista en informática educativa en España y maestranda de la Maestría en Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. Fue profesora de Lingüística Quechua en el Departamento de Lenguas Extranjeras e Indígenas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán entre los años 1997 y 2007. Es profesora de lengua quechua en la diplomatura en lengua quichua de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, de 2006 al presente. Es profesora adjunta de los espacios curriculares Lingüística Quechua, 4 asignaturas, y Taller de Lengua Quichua, 4 asignaturas, en la Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, de 2011 al presente. Es investigadora de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Tiene diversas obras publicadas, entre ellas una del 2018, nuevo diccionario temático quechua-castellano, castellano-quechua, publicada en Tucumán, y otras por realidad por factor tiempo. Pero además, puedo señalar que sus temas de interés son lo de sociolingüística, lenguas en contacto, educación intercultural bilingüe, lingüística quechua. La profesora Lelia Inés Albarracín responderá el tema ¿hasta cuándo vamos a ser los mal hablados? Entonces, con un fuerte aplauso, recibamos a la profesora para... Bien, muchas gracias por la presentación, doctor. Quería comentarles que vengo del norte de Argentina. Lo que ustedes están viendo resaltado en el mapa es la provincia de Santiago del Estero. Es la única provincia en la que actualmente se habla quichua en Argentina. Se llama así la variedad dialectal quichua, quichua de Santiago del Estero. Y ayer escuchaba con mucha envidia que comentaban que se habían hecho censos de población acá en el Perú y que podían tener datos de la cantidad de hablantes de las lenguas originarias de América. Los envidiaron, porque esa situación no se da en Argentina. Los últimos 2 censos de población del año 2001 y 2010 han preguntado si pertenecíamos a algún grupo étnico, pero no se nos ha preguntado qué lengua materna hablamos. Y entonces se ha perdido la oportunidad histórica de conocer la cantidad de hablantes de lenguas originarias en Argentina. Y digo lenguas originarias porque se habla alrededor de 14 lenguas en Argentina, pero no conocemos la cantidad de hablantes. En Santiago del Estero se habla la lengua quichua y se calcula que hay entre 150.000 a 180.000 hablantes. La mayoría de ellos son bilingüe hablantes. La provincia que está al costado de Santiago del Estero, una muy chiquita, es la provincia de Tucumán, es mi provincia de origen. Y tanto como en Tucumán, como en Catamarca, La Rioja, Salta, que son todas provincias del noroeste argentino, el quechua se ha hablado hasta principios del siglo XX. Bueno, ha habido 2 factores que han permitido que la lengua se extinga. La educación sarmientina por un lado y el ejército por el otro. Han sido las herramientas que han permitido la desaparición de las lenguas. Quería comentarles que además que hay, así como hay un grupo enorme de argentinos que no hablan la lengua oficial, hay también un grupo grande de argentinos que hablan una variedad que no es la estándar. Y como diría Jesús Tuzón, el estándar no es la lengua, es una variedad más que habrá sido privilegiada por razones políticas, sociales, económicas, pero nunca lingüísticas.
Y en el caso de Argentina, la variedad estándar, la variedad a la que se apunta, a la que se quiere lograr que todos hablemos, es la variedad de prestigio, la que se habla en el centro del país, es decir, la zona más rica de Argentina, a donde están los grupos que concentran el mayor poder del país, a donde está la oligarquía argentina. Esa es la variedad de prestigio, esa es la variedad que quieren que todos hablemos y es la que no se habla en el noroeste argentino. En nuestro caso hablamos una variedad dialectal del español en la que se puede ver, por supuesto, la presencia de la lengua quechua, felizmente, y por más que la lengua haya desaparecido, en el caso de Tucumán, Catamarca, La Rioja, la lengua sigue presente, pero también aparecen arcaísmos del español. Quería decirles que cuando pensaba en el título y decía ¿hasta cuándo vamos a ser los mal hablados? Quería decir ¿hasta cuándo vamos a ser los excluidos? ¿Hasta cuándo vamos a ser los estigmatizados por nuestra forma de hablar? Me interesaba además compartir con ustedes que la variedad lingüística de quechua, que aún se habla en Santiago del Estero, dentro de la clasificación que hace el doctor Cerrón Palomino, entra dentro del grupo 2C. Esta reflexión del doctor Bodensi, Juan Carlos Bodensi, que me parece muy acertada, dice que las lenguas son campo fértil de la ideología y cualquier intervención que se pretenda hacer sobre ellas suscita reacciones y se convierte en acto político. Pero también el doctor Cerrón Palomino hace una reflexión muy interesante. Así, un fenómeno natural, explicable en términos estrictamente psicológicos y lingüísticos, puede adquirir en el plano de las relaciones sociales marcados contornos de opresión idiomática, como acontece en el mundo andino. Quiero comentarles que en las universidades, como en el caso de Tucumán, no hay interés por el estudio de las lenguas indígenas. Se estudia aún griego, latín, 2 lenguas muertas. Es obligatorio, por supuesto, que también el estudio de una lengua europea, francés, inglés, italiano, alemán, pero no hay posibilidad de estudio de una lengua originaria de América que nos permitiría explicar el castellano regional. Felizmente, eso no sucede en la provincia de Santiago del Estero, pues se ha creado una carrera que es la Tecnicatura Superior en Educación Intercultural Bilingüe, con mención en lengua quichua, una carrera que se ha creado a partir de un proyecto de mi autoría. Quería comentarles que si bien eso es un logro, por supuesto que todavía hay mucho que hacer porque tenemos que tener recursos humanos idóneos, hay que crear material didáctico, hay que generar mucha más bibliografía específica y lo más grave es que no hay todavía una conexión entre el trabajo que se hace en la universidad y las políticas educativas. Desarrollar conciencia lingüística del modelo normativo conduce a tensiones y actitudes de estigmatización hacia las formas de habla de un grupo social. Se condenan así los usos que no se enmarcan dentro de un modelo lingüístico. Es necesario pensar con el otro, con quien no tiene la misma pertenencia de clase. Y entonces el doctor Moreno Cabrera dice: unir la noción de pureza, universalidad, exoneración de localismos, idealidad a una situación de superioridad sociopolítica lleva indefectiblemente a la discriminación lingüística y a posturas que intentan justificar el dominio de una clase sobre otra. Se desvaloriza justamente la cultura de los sectores más vulnerables para imponer formas de escribir, de pensar, de vivir del orden social dominante. El modelo de español que debemos alcanzar
es el que se habla en la zona central del país. Y sin embargo, yo estoy aquí porque queremos sentirnos cómodos desde un lugar que permita expresar nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, sin tener que recurrir a formas de decir o de pensar que son ajenas a nuestra identidad. Queremos que la forma de expresarnos deje de ser vista como un peligro contra las normas. Y entonces aparecen situaciones como esta. Un meme que me encanta. Aparece una maestra, la maestra por supuesto representa el sistema e intenta que los alumnos pronuncien la H con la A y la Y con la A para que puedan decir haya. Y los chicos dicen, ¿cómo se dice todo junto? Aiga. Y entonces la maestra se enoja. Es un meme que circula mucho por las redes sociales y quiero decirles por qué lo he escogido. Aiga es una forma del español antiguo que aún se conserva en el norte argentino. Y sin embargo, esta forma de expresión es pasible de censura, es pasible de correcciones y sin embargo no tratamos de explicarnos por qué los chicos o por qué la gente dice aiga en lugar de haya, y lo que hacemos entonces es reprimir sin tratar de explicarnos por qué sucede esto. Y yo quiero comentarles que celebro las frases agramaticales, que es lo que se estaba diciendo ayer, porque estas frases agramaticales a mí me dan un punto para poderme investigar y no es para mí un motivo de censura. Celebro entonces cuando, por ejemplo, me pasa que todos los años yo trabajo en una escuela secundaria y cuando aparezco en el patio de la escuela, los chicos se acercan y me dicen, ¿de qué profesora es usted? ¡Qué complicado! ¿De qué profesora es usted? Son todas palabras del español, pero ¿cómo hago para explicar qué me está queriendo decir este chico? ¿De qué profesora es usted? Y acá quiero hacer un pequeño homenaje a un lingüista argentino que falleció hace poco, el doctor Enrique Marcó del Pon, conocido como Rumiñahui, y cuando yo le he comentado, ¿qué es esto de qué profesora es usted? Y me dice, pero Lelia, está muy claro, es el imamanta del quechua. Buenísimo, qué bien que los adolescentes conserven todavía una estructura propia del quechua, pero dicha con palabras del español. Celebro las frases agramaticales. Y entonces también aparecen estructuras como esta. Una alumna estaba aburrida en clase, entonces escribió una hojita y decía, si te preguntan de qué hincha sos, decile que del mejor, River Plate. ¿De qué hincha sos? Dios mío, ¿cómo hago para explicar esto? Y bueno, en español, digamos, correcto, sería ¿de qué hincha eres? Y de nuevo aparece entonces esta estructura propia de quechua, imamanta. ¿De qué hincha sos? ¿De qué cuadro sos? Por supuesto que eso he querido preguntar. Tengo muchos más ejemplos tomados así de la vida cotidiana, pero lamentablemente no hay mucho tiempo para decirlo. Pero rápidamente, cuando hablaba de que aparecen todavía expresiones de quechua en el lenguaje cotidiano, aparte de las que les he comentado, voy a decir esto rápido porque muchos se han referido ya a esto. Hay situaciones como por ejemplo cambios de fonemas y entonces decimos pulenta en lugar de polenta, algodón en lugar de algodón, niblina en lugar de neblina. Hay alteración de diptongos, todo esto explicado desde la lengua quechua. Quinela, que es un juego de azar, en lugar de quinela se dice, en lugar de quiniela se escucha quinela, en lugar de hiela se puede escuchar hela. Hay cambios en el régimen silábico. En Tucumán hay una ciudad que se llama Concepción, pero difícilmente un tucumano diga Concepción y va a decir Conción. En vez de necesario se escuchan expresiones como necesario
y teníamos un presidente, Carlos Menem, que decía así, es necesario, y bueno, y a continuación lo que fue. En lugar, digamos, Menem era de La Rioja. En lugar de amontonados se puede escuchar expresiones como montonados. Atlético es un club de fútbol, soy hincha de Atlético, y entonces la gente dice Atlético. Y subsidio, hay un a ver cómo sería, una obra social, la más importante de Tucumán, se llama subsidio de salud. Nadie dice subsidio, la gente dice el suicidio de salud. Y entonces es un suicidio, la verdad, es pertenecer a esa obra social. Pero además hay cambios en los rasgos suprasementales, como por ejemplo se puede escuchar desconfía en lugar de desconfía, caído en lugar de caído, sandia calada y colorada en lugar de sandía. Y de las transferencias léxicas me interesa mucho la resemantización y quiero detenerme acá en 4 palabras que me encantan escucharlas, me encantan saber que son todavía del quechua, me encanta saber que la lengua quechua lucha por sobrevivir y sobre todo lucha por sobrevivir en la rebeldía de los adolescentes. La palabra ura, en las variedades dialectales que se hablan en el Perú, significa bajo, parte baja. En el norte de Argentina, la palabra ura se usa para designar al órgano femenino, la parte baja. Piensen en la iglesia como transmisora de las lenguas, entonces no se podía decir el nombre del órgano femenino, había que decir de otra forma, entonces ura es la parte baja y es el órgano femenino. Pero se ha resemantizado, entonces últimamente los adolescentes usan la palabra ura como un vocativo. Entonces cualquiera de nosotros puede ser ura, porque eso nos llaman así. Pingo es el órgano femenino. Son palabras muy groseras, pero los adolescentes la usan con absoluta naturalidad y también la usan como vocativo. Sacha es una palabra de origen quechua. En el norte de Argentina significa monte, pero también, como está resemantizada, se la usa con el sentido de pseudo, con el sentido de algo que no es, no me sale la palabra, pero el pseudo, por algo que no es legal. Por ejemplo, un sacha médico sería un médico que no tiene título, un sacha abogado, un abogado que no tiene título. Lamentablemente la palabra se está perdiendo un poco y se la está reemplazando por la palabra trucho, que es una palabra que en realidad viene del lunfardo. Y la palabra aca significa excremento, pero también se ha resemantizado esa voz y se la usa con mucho sentido. No puedo leer tantos ejemplos, pero tengo, si les interesa escucharlos, tengo muchos ejemplos, porque por ejemplo puedo decirle a alguien, ay, me he hecho aca leyendo, es porque estoy muy cansada, o puedo decirle a alguien, te están haciendo aca, o sea, te están metiendo los cuernos. Entonces, comprendemos perfectamente cuando usan esta palabra. Quería decirles entonces